Dicen que el que da y quita, no digo lo demás. Queremos darle una muy cordial bienvenida. Está con nosotros, ¿es Martín o es Matt Velázquez? Martín Velázquez. No entendí bien el primer nombre, pero sé que el apellido es Velázquez. ¿Es el joven que está ahí atrás? Sí. Nosotros le decimos bienvenido. Bienvenidos en esta mañana. ¿Alguien más nos visita? No, somos... Y hay bastante falta. Mi hermanita Olga, en esta mañana queremos decirle una vez más. Bienvenida. Gusto tenerla con nosotros, ¿verdad? Tenemos un proverbio galileo. Dice que si vino por primera vez es porque alguien le invitó. Si vino por segunda vez es porque le gustó. Si vino por tercera vez es que ya se quedó, ¿verdad? Como en el béisbol, ¿verdad? Ya el otro es home run. Vamos a la escritura, mis hermanos, porque aquí el tiempo, ¿verdad?, luego nos quiere ganar. Y quiero en esta mañana que hablemos acerca de un pecado que a veces cometemos conscientes y a veces inconscientes, ¿verdad? Vamos a Números capítulo 32. Números 32, desde el 1 hasta el verso 9. Números es de los primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 32, ya estamos ahí. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor así. Yo les leo en voz alta. Dice que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Hasta ahí nada más. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, que siempre nos habla. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que corta, penetra y abre, Señor, todo nuestro ser, hasta los tuétanos. Y dice tu palabra que corta aún el espíritu y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy podemos tener con toda libertad. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ella para seguir tus ejemplos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hay ejemplos, ¿verdad?, que no son muy buenos y que no debemos de seguir. Hay ejemplos que no son dignos de seguir. Y es que aprendemos por los buenos ejemplos, pero también de los malos ejemplos. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Hay ejemplos que los tenemos ahí a la vista, y debemos de cuidarnos para no caer en ello. Y en la Escritura también lo encontramos. Vemos que David fue valiente. David ¿verdad?, fue valeroso, hombre de guerra, hombre temeroso de Dios, amó a Dios, ¿verdad? Y entonces, pero también vemos que tuvo debilidades, y que en la Escritura encontramos historia con algunos detalles, ¿verdad?, en los que no debemos de caer, y que trajo, ¿verdad?, gran tristeza al pueblo
y también pérdidas, porque hubieron pérdidas humanas por causa de pecados graves que se cometieron. Entonces todos nosotros, mis hermanos, vivimos en una sociedad donde causamos influencia a los que están a nuestro alrededor, o somos influenciados por aquellos que están cerca de nosotros. Y quizás usted dirá, yo no soy capaz de influenciar a nadie, bueno, muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Que no influenciamos a nadie, ni con nuestras palabras, ni con nuestro conocimiento, ni con nuestras actitudes o acciones. Decimos, ¿quién se va a fijar en mí? Ni los buenos ejemplos, ni los malos ejemplos, pero sí hay gente observándonos alrededor nuestro y que muchas veces están aprendiendo de nosotros, o están siguiendo el ejemplo de nosotros. Por ejemplo, en estos tiempos escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tuvimos novias desde muy pequeños, bueno, muy jovencitos, pues, para que no se escuche, ¿verdad? Y entonces, cuando nuestros hijos van creciendo y conocen un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Se agarran de eso y dicen, pues si tú a los 14, si tú a los 15, si tú a los 16, yo ya tengo 17, ¿cómo que no me dejas? ¿Verdad? Y entonces como que quieren de alguna manera seguir el mismo ejemplo. Y parece que en la sociedad se repite una y otra vez el patrón, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que se da a la borrachera, ¿cómo le puede decir a su hijo, no tomes? ¿Verdad? Si le dice no tomes con la botella en la mano, entonces va a ser un ejemplo, y el ejemplo, el que se transmite a través del modelo que se le está dando, habla más fuerte que las palabras, ¿verdad? Entonces, a veces se les tiene que hablar, mira, anda por este mundo, pero con los ojos abiertos, mira las experiencias que han vivido personas, las malas decisiones que tomaron en su vida y cómo han terminado, o qué consecuencias vino a su vida, de tal manera que no queremos como padres que nuestros hijos cometan los errores que cometimos, para que no sufran y no pasen dolor ¿verdad? Y estén pasando o viviendo o pagando consecuencias como nosotros las hemos pagado en alguna oportunidad. Entonces, vemos dentro de la Escritura que hubo gente, mis hermanos, y se repite la historia. El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y se volvieron idólatras. Apenas habían salido, Moisés sube a la montaña a tomar, ¿verdad?, instrucciones de Dios, y el pueblo ya se había hecho otros ídolos, y dice que se sentaron a comer y a beber y a jugar, y de tal manera que ofendieron a Dios de esa manera, y vino juicio, ¿verdad? Y más adelante van cometiendo error tras error, a pesar de que ya llevan la palabra, tienen las leyes con las cuales debían de guiarse, de practicar, de vivir, y cometen error tras error, aún viendo los poderosos hechos del Señor a través de sus mismas vidas, caminando en el desierto. Dios dio a su pueblo uno de los peores castigos que podía darles, un vagar, ¿verdad?, dando círculos ahí en todo el desierto sin ningún propósito, y todo eso vino a terminar en la muerte de ellos. Muchas veces esto pues sucede con todo aquel que se desorienta o Hermanos, ¿cómo termina una persona que se aleja de Dios? Después de haberle conocido, después de haber conocido su palabra y quizá de haber pertenecido por muchos años. Yo he escuchado tantas historias, tantos testimonios de personas que aún naciendo en un hogar cristiano, aún personas que fueron a un instituto o a un seminario a prepararse y que tienen tanto conocimiento, ¿verdad? Darle la espalda a Dios, irse al mundo. Porque una vez que alguien se deja de congregar, como dice la Escritura, usted se empieza a enfriar. Y al rato empieza a pensar igual que el mundo, empieza a hablar igual que el mundo, empieza a darse esos gustos que el mundo tiene. Y qué triste es. Ahora por las redes sociales uno se da cuenta, y por supuesto, si a uno le duele en el corazón, ¿cómo no le da a Dios cuando esto no se veía antes, ¿verdad? Y ahora uno se da cuenta que mucha gente no viene a la iglesia, ni el domingo en la mañana, ni el domingo en la tarde, ni el miércoles, ni en alguna otra actividad. Pero muchas veces, ¿verdad?, están publicando. No publican que están en la iglesia, que están adorando a Dios. No publican algo de aquí, pero sí publican muchas veces allá. La disco, el baile, el concierto, ¿verdad? Y es triste. Da tristeza eso.
No sé ustedes, pero muchas veces yo he visto hermanos, no le voy a decir que, nos damos cuenta, hermanos, y eso duele, duele. Y digo, pues si a mí me duele, ¿cómo no le dolerá a Dios? ¿Y sabe qué es lo que duele? Porque son tantos años predicando la palabra, desde aquí dando consejos, atendiendo matrimonios, atendiendo problemas, situaciones, y cuando no se ve el crecimiento, cuando no se ve el progreso, dice uno, bueno, entonces, ¿qué pasó? Tantos años predicando y la gente le entró por aquí, le salió por acá. Qué triste, ¿no? Pero eso lo ha vivido Dios desde el comienzo, desde el principio, porque su pueblo fue así, se fue tras la idolatría. Y entonces la causa debió de ser un pecado terrible por la que ellos terminaron en el desierto postrados, y no fue simplemente incredulidad la cual les llevó a la desobediencia. Esto fue lo que sucedió en la orilla del Jordán. Estas tribus son dos tribus y medias, ¿verdad?, que se proponen quedarse del otro lado del Jordán y no subir. Menospreciaron lo que Dios les había dado. Dios le prometió desde Génesis 26:4, le dice a Isaac ahora, ¿verdad? Se lo había prometido a Abraham, pero en Génesis 26:4 le dice a Isaac, dice, toda esta tierra, no vayas a Egipto, le dice, quédate aquí. Dice que llegó a la tierra de Abimelech, ¿verdad? Y se da la historia, hubo hambre en la tierra, y entonces Dios habla con Isaac y le dice, toda esta tierra es para tu descendencia, y yo te multiplicaré. Dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Lo mismo que le prometí a tu padre, eso yo lo voy a cumplir. Esto le pertenece a tu descendencia. Y pasan los años, pasan siglos, se reproducen, sale una nación de Egipto, ¿verdad? Pero el pueblo no ha creído la promesa que Dios les había dado. Y entonces había un espíritu negativo. Ahora se presenta en Números 32, ahí donde estamos leyendo, y dice que estos se quieren quedar de aquel lado, menospreciando la tierra de Dios, porque tenían mucho ganado. ¿Acaso la tierra allá donde iban no había lugar espacioso donde tener ganado? Allá en mi rancho donde todo es verde, bueno, en los tiempos de agua, ¿verdad? Porque también hay una época en el año donde se pone seco, pero hay ganado. Aquí donde hay puro desierto, usted sale a las orillas y ve que hay ganado. Muchas partes se puede tener ganado, pero ellos habían encontrado una excusa. Dice que era mucha la cantidad pero ¿acaso no podían pasar con todo y ganado para allá? Después con los años nos enteramos, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo quiere ir a Gadara, ¿con quién se encuentra? Con endemoniados. ¿Por qué? Porque se habían quedado allá y habían adoptado las costumbres, se había corrompido el pueblo. ¿Por qué Dios quiere apartarte, quiere sacarte de cierta situación, de cierta área? Porque quiere que le sirvas a Él, quiere que seas persona sana, que tu familia se reproduzca, pero que estén con sanidad, con salud, con prosperidad. Y entonces vemos aquí que estos desobedecieron a Dios, tenían un espíritu negativo. Este incidente a la orilla del Jordán, los espías desalentaron a Israel de tal manera que estimularon la desobediencia, y lo hicieron mediante ese espíritu negativo, compartiendo estimaciones equivocadas. En Números capítulo 13, verso 31 al 33 dice que estos subieron a revisar la tierra. Estos fueron los 40 que envió Moisés, y fueron a reconocer la tierra. Pero dice que dije 40 y eran 12, uno de cada tribu. Y entonces dice que solamente dos estaban positivos. Nos dijeron, Dios nos los ha entregado, Él nos dará la fuerza para pelear contra el enemigo. Él nos ha dado toda la tierra, esta tierra de los cananitas. Y entonces dice que los otros 10 decían, nosotros nos vemos como langostas delante de ellos, o sea, como un saltamontes, como un chapulín delante de aquellos. Dice, estos son descendientes de Anac. Y Anac era de allá de los tiempos antes del diluvio, donde dicen que habían gigantes, hombres fieros, ¿verdad? Y entonces, y es que los israelitas en realidad no son tan altos, son de una, más o menos como yo, ¿verdad? Y Saqueo, pues más chaparrito que yo. Nada más que me veo como Saqueo, ¿verdad? Porque ustedes son altos. Entonces,
El israelita sí ha sido, ¿verdad? No son tan altos. Y mire, hoy en día, pues yo me pongo al lado del hermano Ness y pues, ¿verdad? Es chaparrito. Pero ¿cuánto mide hermano Ness? 6, casi 7. 6'2". Hoy conocemos personas hemos visto, ¿verdad? Porque pues, pararse a uno que mide 7 pies y ya es preguntarle, ¿cómo está el clima ahí arriba? ¿Verdad? Y entonces nos damos cuenta de que había gente grande, había gente alta en aquel entonces, ¿verdad? Y yo creo que los israelitas pensaban que todos deberían ser de la misma estatura, del mismo. Entonces, de acuerdo a ciertas regiones, por ejemplo, si usted ha conocido algún paisano mío, ¿verdad? Los oaxaquitas o oaxaqueños, ¿verdad? Cuando digo oaxaquitas, los oaxaquitas se ofenden, y yo soy oaxaquita, ¿verdad? Pero es de Cayenne. Y entonces, si usted ha conocido, la mayoría de ellos somos chaparritos, casi todos, chaparritos. Y yo soy de los Altos de Oaxaca. Yo sé que está pensando cómo estarán los chaparritos, ¿verdad? Y entonces esto trajo desánimo. Esto trajo desánimo al pueblo. Dijeron, no, pues entonces no podemos, ¿verdad? Están muy grandotes, ¿cómo? Y no somos hombres de guerra. Entonces, pero Dios les había prometido que se los había dado. Sin embargo, aunque Caleb y Josué dijeron, no, sí es cierto, están grandotes, ¿verdad? Pero si el Señor nos los ha dado, o sea, ellos tenían el ánimo, dijeron, Dios nos ha dado su palabra. Él dijo, ya les di la tierra, ustedes tienen que subir y conquistarla. Y déjenme decir una cosa, que cuando ellos empezaron a entrar, ni siquiera iban haciendo nada. Comienzan ahí dándole vueltas, ¿verdad? Mareando a los que estaban en medio, y dijo que ellos, al último, ellos gritaron, ¿verdad? Y sonaron las trompetas y aquellos muros se cayeron. Era Dios peleando por ellos. Y así cuando llegaron a Ai, y así como fueron avanzando, y hay un lugar donde dice que rocas del cielo caían sobre aquellos. En algunas ocasiones confundió a los mismos enemigos, entre ellos mismos se mataron. O sea, cuando Dios te dice que te ha dado algo, tú tienes que creerle. Y este pueblo no creyó. Muchas veces vemos cosas tan difíciles que Dios nos ha mandado a hacer, y a veces tenemos miedo porque vemos que, somos tan pequeños ante la gran sociedad que tenemos, los sistemas, ¿verdad?, que están en oposición de nuestros principios, etcétera, ¿verdad? Y entonces tenemos también, nos vemos como que, ¿verdad? No nos dejan, no nos permiten evangelizar allá en el street, pues no vamos, así, ¿verdad? No nos permiten tocar las puertas y también, ¿verdad? No nos permiten salir y nos quedamos. Y entonces, todo eso, ellos compartieron estimaciones equivocadas. Ellos, sí es cierto, decían, son muy grandes, y de alguna manera estaban contradiciendo a Dios, porque Dios les había dicho, toda esta tierra les pertenece a ustedes, ya se la di. Rubén, Gad y media tribu de Manasés estuvieron al borde del mismo pecado, en una manera diferente, desalentando a Israel, no haciendo nada. Aunque después, ¿verdad?, de que los amonestas, Moisés les dice, subiremos y pelearemos por nuestros hermanos, pero ya cuando ellos estén establecidos, nosotros regresamos. Y es lo que hicieron. Sí subieron y pelearon, aunque no se quedaron hasta el final. Yo creo que nomás al comienzo dijeron, ya le dimos aquí la introducción, ¿verdad? Lo dejaron, y después regresaron otra vez a su tierra, porque esto pasó años para que el pueblo de Israel pudiera establecerse. Y lo otro es que muchos de ellos iban haciendo alianzas con algunos pueblos, cuando Dios les había dicho que no hicieran alianza. Cuando subas a esta tierra, dice, desaparece absolutamente todo, los montes altos, los lugares ahí donde ellos adoraban a sus dioses, sus altares, derríbalos, destrúyelos, no preguntes a qué adoraban o cómo lo adoraban, no hagas así. Y fue lo primero que hicieron. Se aliaron cuando no debían aliarse, etcétera. Tantos errores que cometieron, y por ello tuvieron consecuencias. Pero estos que se iban a quedar de aquel lado y que estaban de alguna manera desanimando al pueblo a que no pasara, no haciendo nada. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, no solamente, ¿verdad?, saber hacer lo bueno y no hacer lo bueno, sino solamente por saber hacerlo y no hacerlo. No más por eso. Dice que es pecado, dice el apóstol Santiago. El no participar, el no participando.
Y hemos dicho en ocasiones anteriores, ¿verdad? En una causa, en el trabajo, en la iglesia, en una institución, en el sistema, donde vea grupos de gente, masas de gente, en donde usted participe, o como trabajador, como funcionario, etcétera, siempre van a haber tres grupos: a los que les importa la causa, a los que no les importa la causa, y a los que les da igual, ¿verdad? Si ganan, si no ganan, etcétera, ¿verdad? Como a mí me dicen, mañana no hay trabajo, ok. Mañana sí hay trabajo, ok. No sabemos si vamos a trabajar, ok. Está bien. Ya se nos acabó el tiempo en el que nos preocupábamos. Llegamos a una edad en la que ya, ¿verdad? Si hay, bien; si no hay, también. Ni más rico ni más pobre, ¿no es cierto? Hace falta el billetito porque hay que pagar cuentas, pero un día no nos va a empobrecer. Nomás dejamos de comer, ¿verdad?, la carnita, y comer con frijoles. Entonces, una situación semejante en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 18, verso 6, dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor Jesucristo, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando yo leí por primera vez esta escritura, hermanos, los molinos que yo conocía en aquel entonces, pues eran cuando iba uno al molino, ¿verdad?, a llevar el nixtamal para sacar la masa, ¿verdad?, esos molinos. Y bueno, pues en la casa teníamos esos molinitos. ¿Cuántos se acuerdan? Esos manuales donde había que moler. Algunos no llegaban a eso, ¿verdad? Era el metate, hacer brazos, músculos, ¿verdad? Entonces, pero ya después llegó la tecnología. Era un molino con una banda grande, ¿verdad? Y traían unas piedras, unas piedras más o menos, que estaban pesaditas también. Con una de esas amarradas al cuello ya era suficiente para irse hasta lo profundo del mar. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que las piedras de molino de un asno, o sea, movidas por un asno, cuando molían el trigo, ¿verdad?, era una forma circular, una especie como de canoa donde dejaban caer el trigo, y la piedra esa circular, movida, jalada por un asno, dando vueltas, llevaba la piedra, pasaba una y otra vez sobre el trigo hasta que el trigo hasta que se convertía en harina. A ese tipo de piedra se está refiriendo el Señor. O sea, una piedra bastante grande y por supuesto muy pesada, ¿verdad? Y entonces está diciendo, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. 1 Corintios capítulo 10, verso 5, el apóstol Pablo le está diciendo a la generación de ese tiempo, y también para nosotros, porque escuche bien lo que dice la escritura. 1 Corintios 10, 5 dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Está hablando de aquellos que desobedecieron en el pasado, por lo cual dice, quedaron postrados en el desierto. De lo que estábamos hablando, de estos que pecaron de diferentes maneras. Y vamos a ver, porque aquí el apóstol Pablo saca una lista, dice, mas estas cosas, antes de que nos dé la lista en la que ellos fallaron, nos está diciendo también, nos está advirtiendo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Quién codició? Bueno, Eva codició, también aquel, ¿cómo se llama? Acán, el que, ¿verdad?, codició, dice, no, yo vi unas telas ahí bonitas, ¿verdad?, cuando llegaron ahí a Jericó, y por esa causa el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla, porque había pecado dentro del pueblo. Anatema se le llama eso, aquello que debía ser dedicado a Dios, y que le dijeron, no toquen nada de eso, no pueden llevarse nada de eso ustedes, ¿verdad? Aquel fue, codició, agarró y se lo escondió. Y entonces vino juicio por causa de ese pecado cometido. Dice que codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto fue, ¿verdad?, cuando Moisés sube al monte, ellos se quedan y dicen, estábamos mejor allá en Egipto, a lo mejor ya se lo comió una fiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Y luego dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron
de Egipto, idólatras, ¿verdad? Y se sentaron a comer y adoraron de la manera como adoraban o habían visto que adoraban en Egipto, y eso les trajo consecuencias graves. Y entonces dice, verso 8, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando vamos a la escritura y leemos, ¿verdad?, que 3,000 cayeron en un lado y 20,000 por otro lado, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sabe? Cuando estos estaban pues murmurando y decían, estábamos mejor allá. ¿Sabe que acababan de ganar una batalla? Acaban de ganar una batalla y se les ocurre murmurar, decir, no hombre, allá nos iba mejor. No sé qué andamos haciendo por aquí. Aquí comiendo este pan liviano, dando vueltas. ¿Y sabe qué? Tentaron al Señor. Y entonces el Señor les mandó serpientes. Y la gente empezó a morir. Y entonces fue cuando tuvieron que construir una serpiente de bronce. ¿Se acuerda de esa historia? Construyeron la serpiente de bronce y dice que para cuando todo aquel que fuera mordido por una serpiente de fuego, y es que no es que era una serpiente de fuego, hermano, sino que era por el tipo de veneno. Dicen que la mordedura causaba un calor, ¿verdad?, que sentía la persona que se quemaba, y por supuesto, si no hacía lo que era la sugerencia, pues se moría. El veneno corre, ¿verdad?, muy rápido. Entonces el Señor le dijo, bueno, construyete una serpiente de bronce, dice, ponla en un asta, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, dice, al voltear a ver esa, será salvo. Por eso dice la escritura en Juan 3:14, ¿verdad?, y 15, dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y que todo aquel que miraba hacia ella era salvo, asimismo Jesucristo sería levantado en una cruz, y todo el mundo, todo el que mirare hacia él sería salvo. Un prototipo, ¿verdad?, de la salvación ahí en esa, por causa del pecado del pueblo. Entonces vemos que estos murmuraron, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y dice que perecieron por el destructor. Hubo un ángel, dice, que vino, dice, y en un día acabó con muchísimo. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo puedo llamar legiones de ángeles, pero sabemos lo que un solo ángel puede hacer. Y entonces, y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, el hacer tropezar a los pequeños es desanimando a los que todavía no tienen muchas raíces. Hay que muchas veces vamos a ser conscientes o inconscientes, ¿verdad? Inconscientemente muchas veces vamos a causar un desánimo en alguien. Yo no sé si le ha pasado muchas veces dentro de donde nos movemos, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, nos vamos a encontrar con personas que parece que tienen esa actitud negativa siempre, y han tenido muchísimos trabajos, han trabajado aquí, allá, ¿verdad? Y a veces uno escucha, no, aquí yo trabajé, aquí yo acá, yo no, y fue policía, y fue bombero, y fue de todo, ¿verdad? Y cuando sacan cuentas ya le sacamos más de 100 años, algunos que apenas llevan los 40. Entonces, doble ánimo a aquellos que son pues expertos en desalentar, en levantar, en murmurar, en todo ello, ¿verdad? Y muchas veces transmiten ese espíritu negativo, ¿verdad? Están en desacuerdo por algo ahí en el trabajo, no, allá estábamos mejor, entonces ¿qué andas haciendo aquí? ¿Entiendes? Y muchas veces hay gente que no solamente está desanimado o está en contra ya del patrón o de la empresa o de la iglesia o del pastor, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que transmitirlo a alguien más. El ánimo también es algo transmitible, es algo que preocupe. Mira, ahora nos está yendo mal, pero nos va a ir mejor. Entonces el patrón dice, no vamos a trabajar mañana, que bueno, gracias a Dios, vamos a descansar, ya hemos trabajado mucho. Dice, no se me desesperen. No, hombre, si desesperado no estoy. Gracias a Dios.
¿Me entiendes? Y hay otros que dirían, no hombre, aquí nos está yendo peor, vayamos, consigamos. No, no, tranquilos, tranquilos. Pero el espíritu o la actitud negativa se puede transmitir fácilmente, mis hermanos. Muchas veces no necesitamos hablar, solamente con no hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces con una actitud solamente, ¿verdad? Mostrando nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro desacuerdo. Muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, en China dice que cuando no están de acuerdo en algo, ellos, en México, mira, en México cuando los sindicatos no están de acuerdo con el patrón, ¿qué es lo que hacen? Se visten de blanco y rojo, no, digo de negro y rojo, ¿verdad? Huelga, no producimos, no vamos, ¿verdad? Y de alguna manera están mostrando su desacuerdo. Dicen que en China o en Japón, no recuerdo exactamente, pero no quiero ¿verdad?, cometer el error, pero dicen que ellos aumentan la productividad. Si yo fuera empresario estuviera bien, ¿no? Pero es que como no tienen tanto lugar donde almacenar, entonces tienen que sacarlo todo, y para sacar todo tienen que bajar sus precios. Entonces afectan al patrón. Siempre se busca la manera de dañar a alguien. Y hermanos, es una habilidad que todos tenemos. Pero yo les decía al principio, ¿verdad?, que a lo mejor pensamos que a nuestro alrededor, ¿a quién podemos influenciar nosotros? O con nuestra actitud o con nuestro ejemplo. ¿Quién se está fijando en mí? Hay muchos que se están fijando en nosotros, especialmente en nuestros hijos. Recuerdo hace tiempo había una hermanita por ahí que nos platicó un testimonio, ¿verdad?, algo que le sucedió, que fue al mercado y pasó por un lugar donde estaban los dulces y había una bolsa abierta y se le hizo fácil agarrar un dulce, echárselo a la boca. Pero su niña de escasos años, 4 o 5 añitos, estaba mirando. Hizo su recorrido por la tienda, compró. Cuando salió, ¿verdad?, empezó a pagar todos sus artículos. Y la niña, como diciendo, ¿cuándo vas a pagar el dulce? Y cuando salieron, le dice a la mamá, sabes que te comiste un dulce y no lo pagaste. Y habían salido de la tienda y habían pagado, y entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé qué hubiera hecho usted, pero muchas veces, ¿verdad?, en su carriola los niños estiran las manos y sale de la tienda y llega a la casa y se da cuenta que un artículo que no compró. El niño desde pequeño ya robó, inconscientemente. Y entonces la mamá dice, ¿qué hago? Dijo, esto no se puede quedar así, e inmediatamente se regresa a la tienda y dice, vamos a arreglar. Y llega con la cajera y le dice, mire, sucedió esto, entré, agarré un dulce, sí, quiero pagarlo, dijo. Dijo, no creo que sea problema un dulce. Dijo, sí, y muy grave, dijo. Así es que si usted no puede hacerlo, llámeme al supervisor, a su manager, y entonces tienen que llamar al manager, ¿verdad? Y el manager viene, y entonces le explica la situación, ¿verdad? Y entonces el manager le dice, señora, bueno, pues esto es muy común, ¿verdad? Esto la gente suele hacerlo, ¿verdad? Si no hay una bolsa abierta, pues abren una y lo hacen, ¿verdad? Y entonces no se preocupe, solamente es un dulce. Le dijo, yo quiero pagarlo, necesito pagarlo. Y entonces dijo, fácil, dijo, vaya, compre la bolsa completa, páguela, saque el dulce que extrajo y póngalo de donde lo tomó. Sencillo, ¿verdad? Asunto arreglado. Entonces ella tuvo que hacer todo eso, y entonces cuando salieron de la tienda pudo ver la cara de satisfacción en la pequeña. Entonces nos damos cuenta, hermanos, a veces hay ojos que nos están mirando, hay hijos que están aprendiendo,
Hay compañeros que nos están viendo. Muchas veces nos toca escuchar, ¿verdad? Estamos en el teléfono. No, pues estoy bien ocupado, ahorita no tengo tiempo. 15 minutos ahí tirados porque estamos esperando cemento. Estamos bien ocupados. Antes se acostumbraba a eso, ¿verdad? Cuando llegaban los cobradores a la tienda. O sea, el cobrador, dile que no estoy. Y a algunos se les ocurría ahí atrás de la puerta, ¿verdad? Oh, es que mi mamá no está. Oh, dijo, mira pues, ¿y a dónde fue? A la tienda. Dijo, a la tienda y no tiene para pagar. Dijo, y se fue descalza porque las chanclas aquí la dejó con los pies. Están mirando ahí atrás de la puerta. Hermanos, hay gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está viendo nuestro ejemplo. Y nosotros como luz debemos alumbrar, debemos ser transparentes, claros. Entonces, no podemos engañar a Dios, no podemos engañar a nadie. Y entonces, ¿se imagina? Que mis compañeros, viendo mi actitud, mis acciones, mis decisiones y la forma como hablo, ¿verdad? Y sabiendo lo que soy, entonces, tenemos que cuidarnos. Hay una gran responsabilidad, porque luego la gente generaliza. A lo mejor ustedes tienen un pastor que quizás no tiene buen testimonio y entonces generalizan. No, todos los pastores son mentirosos, todos los pastores son asados, todos los pastores. Tendemos a generalizar y eso estorba al avance del evangelio en esta tierra. Entonces, tenemos una idea equivocada de la seriedad del pecado. Muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes desaniman a la gente. ¿Sabe que mucha gente no viene a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque está desanimado. Y no estoy hablando de los que ya han conocido, de los que conocen la palabra y que se han ido porque han tomado sus propias decisiones, sino de la gente que nunca ha estado en una iglesia. Y que usted los invita a la iglesia, ¿y qué le dicen? No, mijito, si mi tía fulana, ¿verdad? No, tengo una pariente, no, y dice que es cristiana. Y empiezan a decir todas las virtudes al revés que tiene. No aquellas que adornan, sino aquellas, ¿verdad?, que son negativas. Que claro, todos somos imperfectos, ¿no es cierto? Todos cometemos errores. A ver, dígame, ¿quién no se enoja? Y anoche precisamente hablando con un joven decía, que cuando alguien se enoja, digo, cuando alguien se enoja, ¿quién no se enoja? Y cuando se enoja, ¿qué cara pone? Y nunca lo había pensado así, ¿verdad? ¿Quién se enoja y está, ay, estoy bien enojado? Nuestros rostros se desfiguran, se transforman, etc. Somos diferentes. Consideremos serio, ¿verdad?, el pecado. Y consideramos serio, por ejemplo, el adulterio, la inmoralidad, el robo, la deshonestidad, la rebelión. Pero es más serio la incredulidad y la desobediencia. Obedecemos porque creemos. Todos tenemos una esfera de influencia, hermanos. Parte de ella es evidente, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Quizás de otra parte puede que no seamos conscientes. Por eso muchos se sienten con más libertad cuando no están dentro de un medio donde se pueden encontrar o con el pastor o con el diácono o con algún hermano de la iglesia. No sé, si de repente usted entra a un lugar que sabe que no es honroso, que no debe de estar ahí, y desde antes de entrar usted ya está, híjole, que fuera aquí, cuando yo voy entrando, que
El pastor está sentado ahí arriba de su carro. En que encontraron a un hermano allá en una cantina. Y cuando entró el otro, le dijo: ¿y usted qué está haciendo aquí? Usted, y, lo mismo que usted. ¿Con qué moral corregimos a los que andan mal? ¿Me entiendes? Hace muchos años, cuando todavía no podíamos, ¿verdad? Y es que pasan unas situaciones por ignorancia, porque no conoce el sistema, la forma de moverse. Y solamente había un lugar donde podíamos cambiar los cheques y nos quitaban bastante, por cierto, dinero por cambiarnos un cheque que no era tan grande. Y a veces cuando llegaba después de las 5 ya me querían cobrar $5 por entrar porque ya era la hora del baile. Imagínense. Los hermanos viendo al hermano Daniel, en ese entonces pues no era pastor, ¿no? Pero sabían que era hermano. El hermano Daniel entró allá al Silver. En una ocasión, con unos parientes, a alguien se le ocurrió que, porque estaban ellos tomando y yo llegué a acompañar a la familia porque era el cumpleaños de alguien, yo nomás llegué a comer después de un ensayo de música y al siguiente semana estaba escuchando que, oh no, los pastores también toman. Sí, dijo, tu primo estaba allá, dijo, él estaba tomando. Y dijo, no estaba tomando. Pero asumen muchas veces, aunque usted no esté haciendo lo que ellos están haciendo, pero por el hecho de estar en esa convivencia, nos hacemos, ¿verdad? Y no es como que llevamos aquí una kipa que dice ahí santidad o yo soy cristiano, ¿verdad? Una vestidura resplandeciente que no. Andamos entre ellos también. Corremos el riesgo de desalentar a otros, y especialmente a aquellos sobre los cuales tenemos influencia. Y puede ser con un espíritu negativo, puede ser compartiendo opiniones erróneas. Por eso muchas veces tenemos que decirle, porque hay mucha gente ahorita en redes sociales, en la internet, con esa facilidad, ¿verdad? En YouTube y en todas partes, trayendo enseñanza muy diferente a las que damos aquí, una interpretación muy diferente. Pero también tenemos influencia dejando de participar. Cuando no obedecemos a Dios, ¿sabe qué es lo que hacemos? Contradecimos a Dios, no haciendo lo que deberíamos de hacer. Son especialmente peligrosos aquellos que influyen sobre jóvenes y sobre los cristianos, porque los jóvenes pues apenas van aprendiendo, van desarrollándose. Aquellos que una vez fueron activos y estuvieron muy involucrados, pero ya no lo están. A veces la gente se pregunta ¿por qué? Y entonces cuando empiezan a lo mejor a preguntar o a ver la vida, ¿verdad?, de esas personas, viene el desánimo, el desaliento sobre algunos. Aquellos que no hacen nada también son un aliciente para los que no. ¿Y por qué quieren que yo lo haga si el hermano tiene más años que yo y él no está haciendo nada? Como decía un himno, o dice un himno, ¿verdad? Si algunos se extravían o se van de la senda, dejan la senda, dijo, tú sigue a Cristo. Si algunos se regresan, tú sigue adelante. Aún si tu esposo todavía no se convierte y no quiere seguir, tú tienes que seguir. Si tu esposa no te sigue, tú sigue a Cristo. Si tus hijos no te siguen, tú tienes que seguir. Pregunta, ¿está usted desalentado? Decida no hacerlo nunca mediante palabras, acciones, ni dejando de hacer lo que debe hacer. Hebreos 4:11 dice que nosotros, dice que procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si algún día por alguna razón usted llega a estar desanimado, desalentado, sin fuerzas, sin ánimos de seguir, no se tome el tiempo de agarrar compañía, de decirle a otro, no sigas, porque está haciendo tropiezo. Mejor esfuércese por seguir.
Entonces, no se quede estancado, no desanime a otros. La mejor manera es seguir caminando. Tenemos ejemplos de perseverancia. El que persevera alcanza. Aún aquellos que se han desarrollado a nivel secular, en algún deporte, en alguna carrera, han logrado su objetivo porque han perseverado con paciencia. Y quizás en el camino hubo mucha gente que lo desanimó, pero ellos persistieron y siguieron. Asimismo, en nuestra carrera de cristianos, mis hermanos, no nos estanquemos, sigamos adelante. Si el pastor no les anima, usted anímese y échele ganas, que el que pagó el precio por usted es Jesucristo. Ni el diácono, ni el pastor, ni nadie más. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, allá no habrá forma de excusarnos. Oh, es que no iba a la iglesia porque me hicieron mala cara, porque no me saludaron, porque no. Usted va a dar cuentas por lo que usted decidió hacer. Entonces, si su excusa es que otro hermano o la iglesia, entonces usted nunca creyó en Jesucristo. Creyó en la iglesia, creyó en el hermano, pero menos en Jesucristo. Porque es Jesucristo quien llevó su maldad, su pecado y pagó el precio, el rescate por usted. Así es que, mis hermanos, anímese a seguir adelante. En medio de lo que sea, de la lluvia, de la tormenta, del sol, de lo que sea, sigamos al Señor Jesucristo, que Él viene pronto. Amén. Amado Dios, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra, que nos advierte, que nos exhorta, que nos anima. Y tenemos ejemplos, Señor amado, para no caer ni en aquella idolatría, ni en aquellos pecados, Señor, de aspecto sexual, de inmoralidad sexual, como la fornicación en la que ellos cayeron, y por ello vino juicio sobre ese pueblo. Ayúdanos a ser, Señor, portadores de tu palabra, a llevar, Señor, esta luz que es tu palabra, tu evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen. Algunos, Señor, solamente escucharán o verán o leerán en nuestra vida, Señor, la palabra, porque nunca se tomarán el tiempo para leer la Biblia, pero en nuestra actitud, en nuestros ejemplos, ellos podrán conocerte. Ayúdanos a ser, quizás no excelentes ni perfectos, porque solamente tú eres perfecto, Señor amado, pero ayúdanos a ser santos, a vivir apartados para ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Muchas gracias. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Vamos a tomarnos un cafecito y luego nos vemos.